Bienvenidos a nuestra sesión El ser humano es imagen e hijo de Dios. Este día vamos a hacer una reflexión sobre la experiencia de la fragilidad humana y es nuestro octavo tema en este curso de antropología filosófica. Vamos a comenzar entonces por reflexionar precisamente sobre lo que es la fragilidad humana. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque en materia filosófica tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que conforman nuestra personalidad, todo lo que va configurando nuestro ser, y la fragilidad es una de las características especiales de todo ser humano. Así que empecemos por el significado de fragilidad. El término fragilidad viene de fragilis, del latín, que significa quebrar o romper. Es la condición de finitud propia de la persona, ya que nos concebimos a nosotros mismos como indefensos y susceptibles de sufrir algún daño. El hombre, como vemos, es una persona frágil, delicada y necesita cuidados. El hombre también es un ser limitado. Y en estos límites encontramos que está restringido en algunos aspectos de su propio desarrollo, de sus propias capacidades. Y por tanto, es un ser inacabado. Es un ser que tiene que proyectarse cada día para lograr su perfección. Y siempre influenciado por diversas condicionantes, por el medio ambiente que lo rodea, pero que ahí mismo puede encontrar una oportunidad para desarrollarse en plenitud. También decimos que el ser humano es un ser contingente. Contingente porque no tiene la certeza de poseer absolutamente la verdad, porque no es un ser terminado como si fuera una escultura en donde ya está acabada esa obra. Es un hombre, es un ser que tiene que ir cambiando, y en este cambio va logrando mayor perfección, y por eso decimos que los seres humanos somos seres contingentes. También, como seres humanos, debemos reconocer que somos seres vulnerables, es decir, que tenemos fragilidad, que somos indefensos, que somos vulnerables. Y esto nos afecta. En esto nos afectan todas las condiciones físicas, ambientales, socioculturales y hasta económicas que vivimos a diario, afectando, por supuesto, todo nuestro ser, desde sus aspectos físicos, psicológicos o espirituales. Por eso, cuando hablamos de la fragilidad humana, hay que tener muy presente que somos frágiles, que somos limitados, que somos contingentes, que somos vulnerables, y con estas características tenemos que encontrar precisamente la grandeza de nuestro ser para sacar el mayor provecho de todas nuestras facultades, tanto físicas como intelectuales y espirituales también. Por eso, cuando tenemos que hablar de esta vulnerabilidad o de esta fragilidad que tenemos los hombres, pues irremediablemente tenemos que llegar al concepto de la muerte. La muerte es definida de muchísimas formas y bueno, nos damos cuenta que en cada cultura, según los valores que se perciben en la vida, es como también se interpreta la muerte. Y pues bueno, como les comentaba, no es que saquemos un tema nuevo o nuevas teorías para explicarla. Simple y sencillamente es reflexionar, volver a poner en contexto este tema para volverlo actual, para que en todas nosotras tengamos una reflexión sobre lo que es la muerte y cómo la muerte le da sentido a nuestra propia vida. Y en esta ocasión, al hablar de la muerte, he puesto diferentes frases que nos ayudan a reflexionar precisamente en su sentido, en su significado. Por ejemplo, San Agustín de Hipona decía: no sé cómo llamar a esta vida.
si una vida mortal o una muerte vital, porque con esto quiere decir que toda la vida acaba con la muerte, pero después de la muerte hay algo más. Puede existir una vida eterna. Y él estaba tan convencido que por eso expresaba, no sé cómo llamar a esta vida, si una vida mortal o una muerte vital, ¿verdad? Otra reflexión que nos invita a profundizar sobre la muerte es lo que nos mencionaba Horacio. Y nos decía, la pálida muerte lo mismo llama a la cabaña de los pobres que a los palacios de los reyes. Y con esta frase nos quiere representar que la muerte no respeta ninguna condición física, ni social, ni económica, ni política, ni cultural. La muerte llega a todos los seres humanos y no discrimina a nadie, ¿verdad? Es parejita, tanto a ricos como a pobres, como en cabañas humildes, como en grandes castillos. De todas formas, la muerte tiene su presencia. La muerte entonces es el destino que está dentro de nosotros y forma parte de nuestra vida. Tan es así que solamente los vivos mueren, los muertos están. Así que la muerte es un acontecimiento que le sucede a la vida. Cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es que vamos a morir. Y la muerte es el término de la vida a causa de una imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Esto significa que cuando nosotros morimos, todo el equilibrio de nuestro metabolismo se va a suspender y ya no hay marcha atrás. Todo se vuelve estable y ya no tenemos mayores funciones. La muerte es la pérdida total e irreversible de la capacidad global de integrar y coordinar las funciones del organismo físico, mental y espiritual. Así que la muerte nos hace perder cualquier tipo de función y quedamos inertes, inermes, sin movimiento. La muerte pierde. El muerto pierde su unidad sustancial. Y aquí he explicado en este curso cómo el ser humano se define también como unidad sustancial de cuerpo y forma, de materia y espíritu. Es una unidad de dos sustancias, la materia y la forma espiritual. Y esto, cuando viene la muerte, en el ser vivo se pierde esa unidad sustancial y la materia y el espíritu se separan, perdiendo en el ser vivo toda unidad. Y esto lo podemos ver porque en cuanto un ser vivo muere, el alma, la vida, lo que da el principio de vida, se extingue de esa materia y la materia hasta en sí misma va perdiendo la unidad, se va disgregando y entonces el cadáver entra en putrefacción. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que lo una a esa vida, al principio vital, al principio que anima, que es precisamente el alma. Así que por eso el muerto pierde su unidad interna, que sería la unidad de la sustancia material con la sustancia espiritual, que es el alma. Y entonces, pues este principio de instrumentalidad, que es el cuerpo, principio de instrumentalidad para expresar las funciones del alma, pierde su unidad y quedamos como cadáveres, ¿verdad? Donde la materia se va a transformar y va a constituirse, como lo dice bien la Biblia, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Se trata del final del organismo vivo que se ha creado a partir de ser concebido. Y en el momento de la concepción, cuando empieza la vida, en ese momento ya empieza nuestra fragilidad, nuestra capacidad para la muerte. Y entonces tenemos que reconocer que durante todo el proceso de nuestra vida, la muerte siempre está presente.
Pues bien, cuando hablamos de la muerte, pues hay quien la clasifica, ¿verdad? Porque no todos morimos de la misma manera ni en las mismas condiciones. Y entonces nos damos cuenta que lo que conocemos de la muerte solamente es un conocimiento conceptual, puesto que si yo lo tuviera el conocimiento de experiencia, pues ya no podría platicarlo porque ya estaría muerto. Sin embargo, el conocimiento conceptual que tengo de la muerte me da información para que yo pueda comprender un poco mejor, no al 100%, el contenido de esta acción. Y aunque podemos decir que nadie está preparado para la muerte, siempre va a ser mejor platicar de estos temas de antropología filosófica, hablar cómo concebimos en nosotros mismos la idea de la muerte, cómo es el ambiente frente a la muerte de mi familia, de mi medio social, para tratar de comprenderlo mejor y darnos cuenta que la experiencia de la muerte es una experiencia indirecta. Siempre se muere el otro, por eso yo puedo platicar de esto, pero nunca voy a tener la oportunidad de compartir lo que es mi propia experiencia de la muerte, pues porque el muerto, muerto está, ¿verdad? Sin embargo, la muerte la podemos catalogar en tres grandes ramas, que sería la muerte natural, la muerte violenta y la muerte biológica. La muerte natural, pues es aquel proceso que se padece en vida cuando es el fin de la vida como consecuencia de la vejez, de que la persona ya cumplió su ciclo biológico, ya tiene todo el camino recorrido y entonces de repente aparece muerto. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Nos preguntamos. Pues por viejito, decía un amigo mío, ¿verdad? Se murió de viejito. ¿Pero de qué se enfermó? ¿Qué le pasó? No, pues estaba viejito. ¿Por qué? Porque tuvo una muerte natural, lo que llaman muerte como de pajarito, se quedó dormido, cumplió con su ciclo de vida y terminó su vida. Eso se llama muerte natural. Pero no todos morimos de muerte natural, tenemos una muerte violenta y esta es cuando se experimenta algún traumatismo contundente de forma fortuita o bien como consecuencia de que otro individuo ha decidido acabar con nuestra vida. Y entonces por eso decimos, murió de cáncer, fue un acto traumático, contundente que terminó con su vida, o bien lo asesinaron. ¿Por qué? Porque otro individuo determinó acabar con la vida del otro y entonces murió de forma violenta. Así que nosotros vemos que hay una gran diferencia entre la muerte natural y la muerte violenta. También la muerte es lo que le sucede a la vida cuando en cierto momento se termina y se vuelve irreversible, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que por más medicamentos, medios de salvar la vida, ya no se puede, es porque llegó el momento de morir. Por eso también tenemos que recapacitar en estos instantes cómo los podemos vivir, cómo enfrentarlos, para que llegado el momento nosotros no nos sintamos perdidos en el abismo y sepamos qué es lo que nuestros seres queridos han contemplado, han reflexionado sobre la muerte y saber actuar, ¿verdad? Frente a ese instante en donde la vida se pierde. Podemos hablar también de lo que es la muerte biológica. Cuando una persona deja de respirar por sus propios medios y ya no reacciona ni a un respirador artificial. Por otra parte, puede hablarse también de muerte cerebral para hacer referencia al cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Respira, pero tiene muerte cerebral y entonces diagnostican la muerte biológica, porque si el cerebro ya no está funcionando, a lo mejor ya nada más la respiración es gracias a unos aparatitos, respiradores artificiales,
y en el momento en que toda la unidad sustancial de cuerpo y espíritu se va separando y se pierde la unidad, pues todos los datos de vida biológica se van a ir perdiendo. Así que pues el concepto de muerte biológica la podemos tener gracias a darnos cuenta de las funciones físicas de la persona que está en el momento de morir y también darnos cuenta por toda la tecnología que cuando hay muerte cerebral, pues ya no hay nada que retroceda el proceso y lo más seguro es que haya una muerte biológica, ¿verdad? Entonces, todo este concepto de la muerte tiene que ver mucho con todas las costumbres, las tradiciones, el concepto que tenemos en la muerte en el grupo social en donde nos desarrollamos y también de la concepción religiosa que tenemos sobre la muerte. Se considera la muerte como la separación del cuerpo y el alma, es lo que entendemos generalmente, ¿verdad? Por tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero esto no implica necesariamente el fin de la existencia. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos, gracias a nuestra inteligencia, tenemos la reflexión, la deducción de que existe algo más allá después de la muerte. Y es entonces cuando entendemos lo que es la trascendencia humana. Y cuando los hombres profundizamos sobre nuestros aspectos espirituales, damos un giro a ver que no solamente el mundo físico y las experiencias corpóreas son los que determinan nuestra existencia, sino que hay un más allá y que la vida puede trascender estos límites materiales y podemos, o muchos creemos, en la vida después de la muerte. También tenemos que reconocer que en ciertas culturas también es muy popular el concepto de la reencarnación, precisamente por este sentimiento de trascendencia. El hombre reconoce que con la muerte no se acaba todo. Y en otros tipos de culturas y religiones se cree en la reencarnación, en la transmigración de las almas o metempsicosis, ¿verdad? Y vemos de esta manera cómo es que en todos los hombres hay la necesidad de comprender lo que es la trascendencia humana. Eso sí, cuando la parca viene a buscarte, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues con esto vamos tratando de profundizar un poco más acerca de la experiencia de la muerte. Y ahora tratemos de poner aquí frente a nosotros cómo es esa experiencia de la muerte. Y vamos a empezar por decir que debemos observar que los rituales sobre la muerte siempre es un ritual de vivos, puesto que el muertito pues ya está en el ataúd o ahí envuelto en el petate, la sábana, en lo que acostumbra cada cultura, y el ritual es un ritual para los vivos. ¿Por qué? Porque siempre mueren los otros. Y me doy cuenta, en última instancia, en los que mueren, yo también muero un poco. ¿Por qué? Porque si yo estoy más cerca en esa interacción con esa persona y lo amo, por supuesto que su muerte repercute en mi propio ser. Así que cuando yo veo morir a los otros, de acuerdo a la cercanía o lejanía que yo tengo con esa persona, es como esa muerte va a impactar en mi propia existencia. Esto sí, con la muerte de una persona amada, todo el panorama cambia y nadie vuelve a ser el mismo que era antes de esta muerte. La muerte nos desgarra y nos separa del ser amado. Y por eso, en la muerte del otro, también está mi propia muerte. Habiendo perdido el tú, el yo es como distinto del que era. ¿Por qué?
porque se muere también una parte de mí, porque es la parte que amo, es la parte que comparto, es parte de mi propia existencia. Y al morir el otro, en cierta forma, también muero yo un poco. La muerte se siente entonces al nivel de las relaciones humanas, basadas en el amor, y el mismo amor es el que le va a dar un verdadero sentido. Y sobre todo, vamos a reconocer en la muerte el sentido de trascendencia precisamente del amor, puesto que si ya no está la persona entera con su presencia física, no por eso yo lo dejo de amar, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, nos damos cuenta cómo el ser humano es capaz de trascender el ámbito material, el ámbito corpóreo, para ir más allá y poder comprender que en el más allá puede existir otra forma de vida, otra forma de existir, otra forma de continuar, porque no somos una planta, no somos una piedra, no somos un animal. Tenemos otras características que nos hacen más grandes que cualquier otro ser de esta naturaleza. Pues bien, hablando de eso, como seres humanos, les debo platicar que somos dados a muchas exageraciones. A exageraciones, a verlo como una gran tragedia, o también a minimizar las cosas y tomarlas con superficialidad. Pero hablando de la muerte, los seres humanos debemos tratar de ser lo más objetivos, lo más precisos para comprender este acto que impacta tanto en nuestra vida. Y entonces, en filosofía, hacemos una reflexión sobre no caer en reduccionismos. ¿Qué es un reduccionismo? Es una forma de explicar un acontecer, algún hecho, por tan solo una de sus partes. Es como si yo quisiera explicar lo que es la mano completa, explicando solamente lo que es mi dedo meñique. Y cuando yo hago la descripción de mi dedo meñique, de sus funciones, de su colocación, con esas características yo quiero explicar lo que es la totalidad de mi mano. Eso es un reduccionismo. Y no puedo explicar por una parte del todo lo que es el todo. Cuando yo hago esto es cuando caigo en un reduccionismo. Y el reduccionismo, hablando en materia de antropología, de la fragilidad humana y sobre todo de la muerte, caemos en dos grandes reduccionismos. Uno es el reduccionismo biológico, que consiste en pensar que la muerte es solo un conjunto de procesos y eventos físicos y biológicos. Así que cuando nosotros decimos, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia, como que ya se acabó el ciclo de vida, el periodo temporal, ya se acabaron esos procesos biológicos, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y como si ya nada existiera. Es una forma reduccionista de ver la muerte humana, porque la muerte humana tiene otros contextos, otras aportaciones para nuestro propio desarrollo y no podemos reducirlo solamente a un reduccionismo biológico. También tenemos otro reduccionismo que es lo contrario, ¿verdad? El reduccionismo espiritualista, que pone interés en todo lo espiritual y olvida que los hombres somos una realidad encarnada. Entonces, bueno, no lloro, estoy tranquila, controlo todo, porque mi ser querido ya está gozando de la presencia entre los ángeles y entre Dios, y ya está gozando de la vida eterna para siempre en la eternidad, y ahí me está esperando. Es más, todos los días en mi vida me acompaña su espíritu, y yo le hablo y le digo y platico con él, porque él se fue físicamente, pero lo que importa es el espíritu. Pues ahí estamos cayendo
otra vez en el reduccionismo. No es que no seamos espirituales, no es que el goce de la gloria, pero estamos reduciendo nuevamente el proceso de la muerte a todo lo espiritual sin reconocer que también es una realidad de espíritu encarnado, ¿verdad? Era algo que era unidad sustancial de cuerpo y alma, y no porque se haya muerto ya dejó el cuerpo y ahora puro espíritu. No, la presencia física también hace falta y tenemos también que consolarnos, tenemos que adecuarnos a este cambio de la ausencia física de las personas y tener conciencia también de su espiritualidad. Así que no caigamos en cualquiera de los reduccionismos, ya sea el biológico o el espiritualista, ¿verdad? Porque el alma espiritual humana preside todas las funciones de la vida, incluyendo las funciones biológicas y, por supuesto, las espirituales. Pero somos eso, unidad, cuerpo y espíritu. Y cuando un hombre muere, hay esta disociación de esta unidad. Cada sustancia recorre su propio proceso, pero el ser humano íntegro, uno, deja de ser lo que era. Y yo puedo ser Grisel viva, pero cuando me muero solamente queda el cadáver de Grisel, ¿verdad? La muerte no es solo un dato biológico, sino que toca a toda la persona en lo más hondo de su espiritualidad y de su vida personal e interpersonal. No es un evento que vivimos como cualquier hormiguita que se murió de un pisotón, sino repercute en las personas que quedan con vida y, por supuesto, en todo su círculo, en su medio social, en su medio familiar. La muerte no llega así de repente, no nada más es algo extraordinario, sino que está presente en todo el proceso de nuestra vida. Es la única certeza que tenemos cuando estamos vivos. Y también nos manda a sus embajadores. Esos embajadores que nos recuerdan, acuérdate que eres contingente, que eres frágil, que eres limitado, que no se te suba mucho esto de la vida porque en cualquier momento la puedes perder. Y esos embajadores, adivinen quiénes son. Son precisamente la penuria, la enfermedad, el sufrimiento, las carencias, las ausencias, etcétera, ¿verdad? Que nos hacen pensar precisamente en la estructura de nuestra vida humana. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de que en cualquier momento podemos dejar de existir y qué hemos hecho con nuestra propia vida. Si el hombre, nos preguntamos, si el hombre no muriera, estaría encadenado a una perpetuidad temporal. Imagínense ustedes que desde el primer hombre que apareció en este planeta existiera. ¿Cuál sería su condición humana? ¿Cómo viviría? ¿Cuál sería el sentido de su propia existencia? Cuando nos ponemos a pensar en esto, llegamos a la conclusión de que si el hombre no muriera y fuera permanente en el tiempo, no tendría un sentido de vida, no tendría sentido de trascendencia. Es decir, no tendría para qué vivir, porque haciendo lo que hiciera, de todas formas iba a seguir viviendo. Entonces, ¿para qué esforzarse más? ¿Para qué crecer como ser humano? ¿Para qué desarrollar otras habilidades o utilizar perfectamente las utilidades que nosotros sabemos que poseemos si de todas formas vamos a seguir viviendo? ¿Ven? La muerte le da sentido a la vida humana, así como somos, así de vulnerables y así de precarios, la muerte nos da un gran sentido para la vida. La muerte precisamente está en la vida
para llenarla de sentido, para darle orientación, para que la vida de cada uno se transforme en algo mejor. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, para que te acuerdes que en un momento dado que tú no sabes, bajo unas circunstancias, tú también vas a morir. Así que es esta reflexión para recordarnos precisamente esta contingencia, esta contrariedad, esta circunstancia humana que vivimos para poderle dar sentido a la vida. No es un momento de angustia, de desesperación, de tragedia, de mal depresivo, de caernos hasta a la locura por la pérdida. Cuando nosotros vamos reflexionando constantemente sobre el acontecimiento de la muerte, nuestra vida toma otro sentido y la muerte de los demás, aunque sea muy dolorosa, va a encontrar también un sentido trascendente. Y esto es muy bonito porque precisamente en nuestro país nosotros tenemos desde la filosofía popular hasta los grandes poetas, artistas, filósofos, teólogos que hablan sobre la muerte, y nuestra concepción de la muerte es muy creativa, es muy alentadora, es para dar gusto para vivir, ¿verdad? Así que generalmente en este tema me gusta compartir algunos refranes que hablan precisamente de la filosofía popular acerca de la muerte, para que nos haga reflexionar y que nosotros nos llevemos la tarea de estar pensando cómo es que yo concibo la muerte, cómo impacta la muerte en mi vida, cómo he vivido el acontecimiento de la muerte durante mi existencia y qué es lo que yo quiero como persona madura, estar más centrada, dar un testimonio, educar a las nuevas generaciones acerca de este acontecimiento vital, ¿verdad? Y por eso les voy a compartir los siguientes refranes. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Con lo que queremos decir que el muerto, muerto está. Ya cumplió sus funciones, ya terminó su ciclo, ya hizo de bueno o malo lo que tenía que hacer, ya dejémoslo descansar en paz. Y el vivo al gozo. Mientras tengamos vida, la vida es para vivir. No es para vivir, como les he dicho, para estar viviendo como ostiones, enclaustrados, encerrados en su concha y arrinconados por ahí. Es para sacarle provecho a la vida. Así que el muerto al pozo y el vivo al gozo. No estaba muerto, andaba de parranda. Porque muchas veces nosotros nos admiramos de cosas que suceden y a la mera hora decimos, ya no hay nada que hacer, ya todo está concluido. No, pues ya dijeron todo. Y no andaba muerto, andaba de parranda, que es muy diferente a tener ya la imposibilidad física o espiritual de moverte. En todo momento tenemos una nueva oportunidad y no hacernos los muertitos, ¿verdad? Sino al contrario, buscar la parranda para activarnos, porque no andaba muerto, andaba de parranda. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y esta frase popular me gusta mucho porque cuando uno hace lo que quiere, con gusto, con vocación, con entrega, y mueres por eso, no hay mayor gloria de tu existencia que haber acabado con tu vida haciendo lo que más te gustaba. Y entonces el que muere, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y qué bonito que cumplamos con esa vocación para llegar felices al momento de morir. De limpios y dragones están llenos los panteones. Y este refrán nos habla de que las funciones vitales, el gozo terrenal, el tiempo que me toque estar en esta vida, pues comiendo como dragones o de limpios, ordenando, aseándonos, conservando la salud,
pues de todas formas, hagamos lo que hagamos, vamos a llegar a la muerte. Pero qué bonito que sea con buenos hábitos, sacando el mayor provecho, disfrutando de la vida, porque si no lo haces, de todas formas te vas a morir. Y qué feo que llegues a la muerte pidiéndole a la vida que te dé otra oportunidad o que te alargue el tiempo por lo que dejaste de hacer. Qué bonito que lleguemos a ese momento contentos de haber sido limpios y bien dragones, ¿verdad? A mí que no me cuelguen al muertito. ¿Y por qué decimos esto? Porque el muertito ya no se puede defender, ¿verdad? Y entonces se lo queremos adjudicar a todo mundo porque el muertito ya no puede decir aquí no. Y cuando nosotros expresamos a mí que no me cuelguen al muertito, queremos decir que nosotros no somos responsables de esa acción, de ese comentario, de esas frases que se dijeron o de ese hecho que se me imputa. Y entonces a mí no me cuelguen a ese muertito, porque yo no lo hice, yo no soy responsable de eso. Y como el muertito ya no puede hablar, no puede decir sí o no soy testigo de que sucedió esto o no. Así que, bueno, tengamos en cuenta que a nadie hay que cargarle el muertito, ¿verdad? Después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Y con esto yo los invito a que profundicemos en el concepto de la muerte. No esperemos a que alguien cercano se muera para reflexionar sobre la muerte. No esperamos nuestra propia muerte para saber cómo me gustaría enfrentarla, porque seguramente vamos a tener miedo, tenemos temor a lo desconocido. Y como nadie nos ha platicado a ciencia cierta qué es lo que pasa y cómo se siente, pues en esta ignorancia que vivimos, sin esta certeza de qué es lo que vamos a sentir, pues nos da miedo. Pues no esperemos ese momento. Reflexionemos sobre la vida, sobre la muerte, en nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros amigos y compartamos cómo podemos tener diferentes ideas sobre la muerte, pero las ideas positivas, las ideas de esperanza, de amor, son las que nos van a dar la fuerza, la vitalidad para enfrentar cualquier acontecimiento o a los embajadores de la muerte con una mejor actitud. Así que no esperemos, como dice el nicho, el nicho. Como dice el dicho, después de ahogado el niño, a tapar el pozo, sino hay que ser preventivos y reflexionar y compartir estas lecciones filosóficas con nuestras amigas, con nuestros familiares, con nuestras personas más cercanas, porque aunque nunca estemos preparados totalmente para la muerte, siempre va a ser mucho mejor saber hablar de ella que ignorarla. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Y esto nos habla como que es una ley natural, ¿no? Casi todos contraemos matrimonio, conservamos a la familia, tenemos hijos y como que es lo normal, aunque también puede ser que no se casen, pero estamos hablando de filosofía popular. Y entonces, tanto el matrimonio como la mortaja del cielo baja. Hay que mostrar como cierta vocación, cierta apertura también para tomar en nuestra propia vida aquellos acontecimientos que se nos presentan como parte de nuestro proceso de crecimiento. Y del cielo bajan porque son como una bendición de Dios, porque es algo que la propia naturaleza nos está compartiendo. Y lejos de ponerle crucecitas o tocar madera, al contrario, vivámosla con dignidad, con reflexión, con respeto y sobre todo con mucho amor. Así que bueno, solamente puse 7 refranes sobre la muerte, pero seguramente ustedes conocen mucho más y yo los invito a que jueguen con ellos, los comenten en familia, porque es una forma de platicar sobre la antropología filosófica de la muerte, ¿verdad? Con esto también hacemos referencia a la importancia de esta celebración en nuestro país.
Y en México, las tradiciones de esta celebración incluye visitar a los seres queridos que ya partieron al cementerio, ¿verdad? Al cementerio, ahora que ya está de moda las urnas en los diferentes templos, pues se va a visitar a los muertos. También se preparan altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Y todos los elementos de la ofrenda tienen una extraordinaria semiótica con un significado espiritual que nos invita a reflexionar precisamente en lo que es la trascendencia humana. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de sus familiares, de sus amigos. Y por eso en el Día de Muertos, en México celebramos esta ocasión porque nos da gusto que entendemos, que suponemos que los muertos vienen a visitarnos. Surge esta tradición como parte del sincretismo religioso en la época colonial, pues durante la época prehispánica el culto a los muertos estuvo presente a lo largo de todas las culturas ancestrales a lo largo y ancho de nuestro país. Y con el ingreso de la cultura hispana, pues se hace un sincretismo religioso y de ahí tenemos la celebración del Día de los Muertos. Es tan importante que la UNESCO reconoce el Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, al tiempo que enfatiza la importancia de su significado en tanto que se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente al mismo tiempo. No es un recuerdo del pasado, no es algo que solamente algunos grupos realizan, sino que es una tradición viva y es integradora de una comunidad, nos da el valor de la unidad como pueblo, como cultura, y es representativa y comunitaria. Habla de nosotros mismos, habla de nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestra cosmovisión. Así que el Día de Muertos se considera también una celebración a la memoria y un ritual que privilegia más que nada el recuerdo sobre el olvido. Y sabemos perfectamente que cuando recordamos a nuestros seres queridos que ya se fueron al otro mundo, es una forma de mantenerlos vivos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, en esta cultura global, en esta cultura en donde hay una hipercomunicación, pues muchos países han reconocido el valor de las tradiciones del Día de Muertos y hoy en día en Europa y en otros continentes se conmemora también el Día de Muertos como una fiesta de alegría mexicana, de entusiasmo. Y bueno, ustedes han visto cómo esta tradición se ha ido como afianzando más precisamente en nuestras ciudades, en nuestros diversos pueblos, y se hacen desfiles, fiestas, obras de teatro, representaciones, y hay tanta información, tantas festividades alrededor de estos días de los muertos. Así que ojalá que nosotros como mexicanos también valoremos todas estas costumbres, estas tradiciones que, como les dije anteriormente, nos dan identidad y nos dan el concepto de formar parte de esta comunidad humana en donde no solamente tradiciones superfluas nos invitan a convivir, sino también más allá de la vida, más allá en la muerte, ¿verdad? El Día de Muertos en México entonces es de suma importancia y les recomiendo que pues pongamos atención para que si nosotros no tenemos alguna de estas tradiciones, conozcamos su semiótica, el significado, la profundidad que tiene esta celebración y pues la hagamos nuestra, ¿verdad? O participemos en alguna actividad.
Pues bien, como ven, es una sesión que no está inventando el hilo negro, que seguramente ustedes conocen mucho más datos sobre la muerte que yo, pero recuerden que la intención es sacar a la luz eso que generalmente no habla, no sacamos para volver a pensar en ello y darle un sentido más profundo a nuestra propia existencia. Y como conclusión les voy a compartir algunos elementos. Nos damos cuenta que la fragilidad antropológica, al ser entendida como un estado en el que el ser humano es permanentemente susceptible a la destrucción y finitud de su existencia, puede verse magnificada en función de los factores del medio ambiente, de su ámbito sociocultural y económico, y esto va a cambiar la perspectiva de cómo concibe precisamente esta fragilidad y el sentido que para esa persona tenga precisamente la muerte. Y no debemos ignorar que esta pandemia del COVID nos muestra precisamente la fragilidad humana tan difícil de creer, y aunque muchos la consideran como un invento creado por intereses políticos o económicos o luchas de poder, la verdad es que la pandemia ha impactado a nivel mundial y nos damos también cuenta que nos ha mostrado la cara de la incertidumbre, la ignorancia, el miedo del sentido de nuestra propia fragilidad. Y con eso que comencé, que es hablar de la vulnerabilidad, de la fragilidad humana, precisamente la pandemia nos ha puesto de cara frente a estos embajadores, frente a este hecho real de la muerte, y nos enfrenta para cuestionarnos qué estoy haciendo con mi vida, por qué debo cuidar mi vida. Y esta vulnerabilidad constituye el fundamento preciso de nuestro propio cuidado, del autocuidado que debemos tener por nosotros mismos, y por supuesto que también es el imperativo ético de velar por la protección de la vida. Antes que cualquier otra consecuencia que debe preocuparnos, es precisamente por proteger la vida humana, que es el máximo valor en esta naturaleza, ¿verdad? Y también al darnos cuenta que en esta vulnerabilidad nosotros corremos peligro en estas limitaciones que tenemos, hay otros peores que nosotros, que son mucho más desprotegidos, y entonces debemos decir que es de justicia social que los más fuertes tienen la obligación moral de proteger la fragilidad de los más débiles. Y entonces sí podremos hablar de justicia social, cuando no es porque yo sea rico y puedo ayudar a los demás, simplemente yo tengo un poquito más de fuerza, de vitalidad, de condiciones aptas para ayudar a otro, debo ayudarlo. Y entonces sí estaríamos trabajando por una justicia social. Ahora bien, nos damos cuenta de todos los cambios que hemos sufrido, más durante estos 9 meses que ya tenemos el confinamiento, que hemos visto tantas noticias de muertes, de enfermedades, de cuántos cambios a nivel mundial. Pues los cambios son necesarios en la vida y muchas veces, o más bien dicho siempre, implican una pérdida. Cuando nosotros tenemos un cambio, quiere decir que dejamos o perdimos atrás algo, ¿verdad? Pero se abrió una nueva perspectiva. Y cuando algo se rompe, por supuesto que nada queda igual, pero nosotros lo que no debemos perder nunca ni dejar fracturar es la esperanza, porque gracias a esta virtud yo puedo ver que el mañana puede ser mejor, que mañana el sol vuelve a brillar y que todos los cambios, aunque sean muy dolorosos, se pueden transformar en una fortaleza para ser una mejor persona.
Así que reconocer nuestra fragilidad nos ayuda a comprender nuestros límites sin necesidad de fracturarnos, y así también podemos fortalecer la humildad. La humildad, que es el cimiento, es la base, es el fundamento de otras muchas más virtudes, porque te lleva a la docilidad, y la docilidad permite que te vayas moldeando. Claro que docilidad no es lo mismo que dejadez o sumisión. No, pues ya sucedió, ya qué le voy a hacer, ¿verdad? Y te vuelves dejado, despreocupado. Eso no es válido en un ser humano. Eso habla de mediocridad. Tampoco de ser sumiso y atenerte a las consecuencias y pues a ver ahora qué sucede y quedarte como parásito, ¿no? Ahí nada más contemplando que las cosas ya cambiaron y tú no cambies. Eso es para las piedras, para los montes que no cambian, pero no para un ser humano. El ser humano debe tener la humildad para saberse frágil, para saberse dócil, dejarse modelar por todas las experiencias de la vida y entonces tomar fortaleza. Y también darnos cuenta que con humildad es como podemos adquirir otras virtudes. El soberbio ya se sabe tan perfecto que ya no necesita nada, que ya no necesita perfeccionarse, porque así es como es y así está perfecto, según él. Pues evidentemente, ustedes saben que esa es la clave de una persona mediocre. Nosotros no tenemos que conformarnos con eso. Tenemos la facilidad, por todas nuestras facultades físicas y espirituales, de romper los esquemas y salir adelante. Así que con humildad reconozcamos nuestra fragilidad y abramos nuestro horizonte lleno de esperanza, lleno de fe, para lograr lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida y ser como personas. Sin olvidar que la fe en Cristo es una experiencia de amor, de liberación, de perdón y constituye el único fin de la teología cristiana. Fíjense cómo en Cristo podemos ver el proceso de la vida, el sentido de la existencia hasta la muerte, pero Cristo vence la muerte y resucita. Y ahí está puesta la esperanza del ser humano. Jesús llama claramente a oponerse al miedo a la muerte, basados en la confianza de que Él es la resurrección y la vida. Solo así podemos decir junto a Jesús, la paz esté con ustedes. Cuando nosotros decimos esa frase, pónganse a pensar lo hermoso que es el contenido de esta frase. La paz esté con ustedes. Y por supuesto que si nosotros no trabajamos en cómo vemos la vida, cuál es nuestra postura frente a la muerte, cómo debemos desarrollar nuestra propia persona para superarnos cada día, por supuesto que nuestra paz es de dientes para adentro, y porque de dientes para afuera se queda en la superficialidad, las palabras se los lleva el viento. Tenemos un compromiso para trabajar en nuestra propia persona y dar lo mejor a los demás para vivir en plenitud y así también terminar nuestra vida con plenitud. Pues bien, estas serían las reflexiones que les hago como conclusión y como ya saben que al terminar siempre algún tema les dejo una tarea. Y la tarea de hoy, pues más que nada voy a hacer un comercial, porque en este periodo del semestre, cuando me toca hablar de estos temas, también se acerca el Día de Muertos y quiero recomendarles una obra de teatro que se llama Los Cuentos de la Catrina, que por esta ocasión, por la pandemia, va a ser transmitida y fue producida especialmente para streaming por internet. Se llama Los Cuentos de la Catrina
y pueden encontrar toda la información en su página que es loscuentosdelacatrina.com. Ahí también encuentran el punto de venta, que los ingresos que se compran para que te den una clave y tú puedas verla en la comodidad de tu hogar, te dan un código que te mandan por correo electrónico. También aquí encuentran el contacto, el link, la liga para que ustedes puedan comprar su acceso, o si no, en boletia.com, también ahí están de venta sus boletos. Se las recomiendo mucho, habla de valores familiares, de valores trascendentes, de la importancia de las costumbres, de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Y les quiero decir que me siento muy orgullosa porque yo soy la creadora de estos dos personajes, que son la Catrina mexicana y Mr. Treat, y la historia fue escrita por mi hijo mayor y es producida por nosotros en una compañía de teatro y lleva 5 años con gran éxito en Ciudad de México. Por la pandemia no se puede presentar de esa manera, pero como les digo, no hay que perder la esperanza, hay que tener humildad, aceptar las cosas, y en esta ocasión vamos a transmitirla por streaming a nivel internacional. Así que ojalá que ustedes se den el tiempo para disfrutarla y bueno, ya me podrán hacer sus comentarios en la tarea. Así que ya saben, la tarea no es obligatoria, pero quien guste hacerla, pues es una reafirmación de los conceptos que hemos visto en la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.